Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Divergente, el podcast de la juventud inconformista. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más preocupan a los jóvenes, la salud mental. Y para ello tengo conmigo una invitada muy especial que destaca tanto por su carrera laboral como por sus estudios y por su experiencia de vida. Hoy tengo conmigo a Irene Pujol, la fundadora de Generación Kintsugi. Bienvenida, Irene, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Antes que nada, me gustaría que nos contaras a los oyentes un poco de ti, de tus estudios, de tu trayectoria laboral, porque tienes un currículum vitae súper impresionante. Además, has viajado también mucho, tienes mucha experiencia internacional. Según tengo entendido, has hecho tu grado en Maastricht de estudios europeos, ¿no? Y además ha sido una de las fundadoras de Equipo Europa y bueno, aquí en este sofá ya hemos tenido a unos cuantos jóvenes que pertenecen o han pertenecido a esta asociación. Y nada, cuéntanos cómo estás, bienvenida. Pues muy bien, un placer estar aquí, Lavinia, muchas gracias por invitarme, es un honor. Pues, ¿qué decir sobre mí? Yo siempre digo que soy un proyecto en construcción, ¿no? Como todos, tengo 27 años ya, un poco se dice, cuando empezó Equipo Europa tenía 22 o 23. Como tú dices, estudié estudios europeos en la Universidad de Maastricht. Desde que tenía 15 años yo quería hacer relaciones internacionales porque tuve el privilegio de vivir en Francia 3 añitos cuando era adolescente y eso me marcó mucho. Después me tomé un año sabático porque no tenía claro exactamente qué quería hacer y me acuerdo que cuando empecé mis estudios envidiaba mucho a los alemanes que se habían tomado un año sabático después del instituto, entonces me tomé un año sabático donde hice un poco de todo, desde voluntariado en Cruz Roja, trabajar de captadora de socios a varias prácticas, tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en el Centro Carter. Y luego ya me volví a Madrid, hice un máster de Geopolítica y Estudios Estratégicos. Bueno, en ese año sabático fue cuando surgió Equipo Europa. Y nada, y con la pandemia pues empecé a trabajar, tuve mi primer trabajo en el Centro Carter, donde había hecho prácticas trabajando en el Departamento de Resolución de Conflictos, centrada en el conflicto en Mali. Y estuve allí 2 años y medio, 3, con crisis existencial desde el primer año o la mitad, planteándome si lo dejaba, si no. Bueno, he tenido muchas crisis existenciales a lo largo de mi vida. Y nada, en enero de 2023 dejé el trabajo, estuve 3 meses sin, hace un año estaba sin nada y bueno, y un poco confundida, fundé Generación Kintsugi también en septiembre de 2022, aquí hay que hacer un mapa. Y nada, y ahora soy coordinadora de proyectos en el Centro para la Gobernanza del Cambio de Lyon University, que es un centro de investigación aplicada que analiza el impacto de las nuevas tecnologías en sociedad y propone soluciones de gobernanzas. Y en paralelo, pues intento dirigir e impulsar Generación Kintsugi, que es una asociación de salud mental liderada por jóvenes y para jóvenes. Y bueno, por acabar, yo creo que todo esto es un parche y antes estaba intentando hacer como memoria de toda mi trayectoria. Y creo que todo ha sido muy, muy orgánico, que no ha sido un camino recto, ¿no? Que siempre hablamos de career path, pero realmente no es un path, no es un camino, es más bien un puzzle donde vas añadiendo piezas y eso es mi trayectoria y lo sigue siendo. Voy un poco improvisando. Lo que había dicho, un currículum bastante impresionante, además una experiencia de vida con la cual seguro vamos a aprender muchísimo. A mí me gustaría volver un poco al principio porque tenemos que desglosar un poco toda la información que hemos recibido y me gustaría preguntarte por ese año sabático que hiciste, que te fuiste, que estabas aquí, ¿te fuiste fuera a hacer algún voluntariado o fue solamente en España? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo acababa de volver de Holanda, estudié en Holanda y sí, justamente volví de Holanda. Y quería tomarme un año porque no tenía claro exactamente qué máster quería hacer y quería tomarme el tiempo de reflexionar un poco, de probar distintas cosas. Aprovechaba el hecho de haber estudiado una carrera de 3 años en Europa
para sentir que en estándares de España no iba atrasada, porque mientras mis compañeros seguían haciendo un año más de estudios, pues yo aprovechaba pues, para probar distintas experiencias. Ya tenía en mente que quería dedicarme un poco a la resolución de conflictos, pero antes pues quise probar varias cosas, experimentar, y no, mi madre me dice siempre que no diga que fue sabático porque no paré en ningún segundo. No viajé, tal, todo fue trabajar, prácticas, voluntariado, pero bueno, fue un año que yo agradezco mucho porque creo que la trayectoria que tomé no habría sido la misma si no me lo hubiera tomado el tiempo de probar cosas. Me siento muy identificada contigo porque, bueno, creo que ya lo sabes, yo hice también 1 año y medio de voluntariado con el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Realmente este podcast lo está financiando también justamente este programa, por lo que estamos muy agradecidos. Y sí que era curioso porque en el voluntariado, pues bueno, había personas jóvenes de toda la Unión Europea y de los países partner. Y era curioso justamente porque los españoles éramos siempre los más mayores, éramos justamente después de terminar másteres, después de o antes de empezar uno. Y sí que es cierto que en otra, por ejemplo, cultura como la alemana, los jóvenes eran muy jóvenes, tenían 18, 19 años y justo era el break entre el instituto y la universidad, el cual se tomaban ellos el tiempo para decidir lo que querían hacer en la vida, ¿no? Porque aquí tenemos ese pensamiento de nos estamos perdiendo algo, tenemos que hacer grados, másteres, etcétera, tenemos que sobreformarnos y no estamos, no tomamos ese parón, ¿no? Para decir, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y además quiero preguntarte si a ti te fue útil. Pues sinceramente, ¿por qué tenemos esa obsesión en España con el hacer instituto, universidad, máster, trabajo y no parar? No lo sé, yo se lo pregunto a mis padres, a los padres en general, a las generaciones que nos precedieron, pero no creo ni siquiera que ellos lo sepan. Obviamente tiene que haber causas sociológicas, ¿no? De la crisis, de todas las particularidades de España a nivel histórico. Pero yo creo que una vez se arraiga una idea, ya no necesita justificación, simplemente se sigue reproduciendo y reproduciendo y la aceptamos y la normalizamos y a veces no la cuestionamos. Y la gente como nosotras, a veces que tiene la suerte de ir al extranjero y exponerse quizás a otras ideas, pues tiene la oportunidad un poco de cuestionar estas ideas tan normalizadas aquí y decir, oye, pero si es posible perfectamente, o sea, lo estoy viendo en otros países, que la gente se toma descansos y años incluso, o sea, no solo un año, sino varios, para viajar y conocerse y conocer mundo y no pasa nada. Y a veces son más triunfadores y productivos que nosotros después porque tienen esas experiencias. Y yo, vamos, no me arrepiento para nada ni de haberme tomado el año sabático ni de haber dejado mi trabajo sin ninguna alternativa, que era algo que también aquí en España se veía, y yo por suerte conté con el apoyo de mis padres, pero se veía como una locura. Totalmente cierto, ¿no? Y sobre todo esa sensación de incertidumbre que muchas veces nos frena en autoconocernos realmente. Y volviendo un poco también a las prácticas que dijiste que hiciste en el Centro Carter, que te fuiste a Estados Unidos y luego te ofrecieron también un puesto aquí de trabajo en España, ¿no? Otros 2 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque creo que te has vuelto también una experta en la resolución de conflictos, especialmente en la región de Mali, ¿no? Sí, bueno, eso fue brutal. Para mí ha sido una de las experiencias que más me ha marcado porque yo ya sabía que quería dedicarme a la resolución de conflictos, pero, por ejemplo, no tenía claro la región en la que me quería especializar ni nada. Cuando solicité las prácticas en el Centro Carter, me llamaron para una entrevista para el puesto del departamento centrado en Mali y yo dije, ¿dónde está Mali? O sea, sabía que era un país de África y tal, pero no sabía ubicarlo en el mapa, no sabía qué había pasado ni nada. Y bueno, el prepararme para la entrevista y el trabajar ahí hizo que descubriera un país y una región súper interesantes y con gran potencial y desgraciadamente también pues, con todo lo que te puedas imaginar de problemas de conflicto políticos y sociales. Pero una vez empecé a trabajar en ello, en esas prácticas, cuando las terminé dije no puedo olvidarme ahora de esto, o sea, no puedo decir simplemente adiós. Así que cuando vine aquí hice el máster, pues todos los trabajos que hacía los hacía orientados a Mali. Seguía en contacto con mi supervisora porque es que adoré mis prácticas allí y yo quería volver a trabajar con ellos. Entonces le enviaba WhatsApps, le decía,
oye, estoy aprendiendo árabe, hice un curso intensivo de árabe, o estoy aprendiendo a hacer mapas, porque era algo que habíamos mencionado. Y justo el tema de los mapas fue lo que hizo que me llamara ella en un momento. Quería abrir un proyecto piloto en el Centro de Cartografía del Conflicto y entonces pensó en mí, me lo propuso, tuve que solicitarlo formalmente, pero prácticamente me lo dieron. Era un puesto creado nuevo y tuve que pues, empezar de cero ahí en ese puesto nuevo, lo cual tuvo sus ventajas y sus inconvenientes en algo para lo que tampoco tenía nada de conocimientos, porque era mucho trabajar con datos, con Excel, con análisis cuantitativo, cuando yo siempre había sido de análisis del discurso y cosas así. Pero bueno, como todo un poco en la vida, al final dije, cuando estás empezando tienes que aceptar las oportunidades que se te presentan y a veces esas oportunidades te llevan por caminos que no te imaginabas, ¿no? Fue el caso de Mali, cuando yo en ese momento estaba especializada en Europa, y luego un poco el caso de los datos y la tecnología que se liga un poquito, aunque solo ligeramente, a lo que hago ahora. Claro, lo que sí. te iba a decir. ¿Qué estás haciendo ahora y cómo has dado ese salto de estar en resolución de conflictos? Porque tengo entendido que ahora estás con las nuevas tecnologías. Sí. Pues yo quiero creer que sigo trabajando en resolución de conflictos a cierto nivel y por una sencilla razón. Yo hace meses, hace años, vamos, no sé cuándo salió, estaría ya trabajando en el Centro Carter quizás o estudiando el máster y vi el documental del dilema de las redes, tan popular de Netflix, donde hablaba del impacto de las redes sociales principalmente tanto en salud mental como en democracia. Y en democracia en el sentido de cómo han avivado la polarización y han creado distintas burbujas de realidad que hacen que sea imposible que nos hablemos mutuamente, ¿no? Y ver y constatar ese impacto, me seguí escuchando podcasts del tema, pues hizo que fuera un tema que me interesase. Entonces, cuando yo dejé el trabajo porque sentía que no estaba aportando, ni aprendiendo, ni... No sé, estaba muy en conflicto conmigo misma, también había pasado pues, por tragedias familiares y estaba un poco pues desubicada, había también pasado Afganistán, estaba decepcionada con el sistema internacional, dejé el trabajo y hice un taller, pagué por un coach de reorientación laboral que no sé cuánto me sirvió, quizás algo, pero me hizo estar muy pendiente también de LinkedIn, de tal, de oportunidades, y de repente surgió este anuncio de el IE, que yo en ese momento no conocía mucho, y hablaba pues eso, de un centro de gobernanza de estas nuevas tecnologías, y me pareció tan interesante, tan importante. Justo acababa yo de jugar a un juego de realidad virtual que me había dejado loca y justo había aparecido ChatGPT con todo lo que suponía y yo decía, tío, quiero estar en esta conversación. O sea, no en su momento con las redes sociales dejamos que se desarrollasen sin ningún debate, sin ninguna comprensión, sin ninguna regulación previa, con el impacto que eso ha conllevado. Y no quería que pasara lo mismo con las nuevas tecnologías que están emergiendo ahora y que van a seguir desarrollándose, porque sabía que iban a seguir teniendo impacto, y tanto a nivel pues conflicto, es que también conflicto geopolítico entre países, como conflicto social, y luego ya pues el impacto más a nivel personal, individual en la salud mental, ¿no? Entonces dije, pues voy a intentarlo y tuve la suerte un poco de conseguirlo y ya llevo casi un año ahí. Qué bien. Y bueno, hablando, porque has sacado el tema de salud mental, ahora sí que me gustaría preguntarte qué es Generación Kintsugi, cómo ha surgido el proyecto y por qué habéis escogido este nombre, porque es muy curioso, ¿no? Sí, pues a ver, esta es una historia complicada y sencilla al mismo tiempo. Yo mencionaba la tragedia familiar. Yo hace 3 años llevaba trabajando 6 meses más o menos en el Centro Carter, acababa de renovar mi contrato y todavía seguía estudiando, estaba con mi TFM. Y bueno, en ese momento yo pierdo a mi hermano por suicidio, mi hermano pequeño de 14 años, a punto de cumplir 15.
Y bueno, eso me descolocó, obviamente. Yo era consciente de que mi hermano tenía depresión, él estaba yendo al psicólogo y al psiquiatra, y nosotros llevábamos tiempo buscando maneras de ayudarle, pero siento que quizás nos faltaron los recursos y la información, y entonces mi reacción fue también fue ser vocal sobre el tema del suicidio, porque sentía que a nosotros nos había perjudicado el no saber lo común que era. Entonces yo lo anuncié un poco al mes. No quería que se viera como algo raro, o sea, ni que se escondiera a mi hermano, ni poder dejar de hablar de él, así que lo dije. Y la reacción fue impresionante porque tuve amigos, conocidos y más desconocidos, compañeros, que me vinieron a hablar por privado y me empezaron a contar sus historias con la depresión, con el suicidio, con otros temas de salud mental. Y bueno, yo también estaba obsesionada con el tema, yendo a la psicóloga, pero también leyendo por mi cuenta. Y empecé a ver pues, lo generalizados que estaban los problemas de salud mental, especialmente entre los jóvenes, y a distintos niveles, obviamente, ¿no? Había pues, trastornos un poco más graves y cuestiones más del día a día que vivimos prácticamente todos, los jóvenes, ¿no? Como la ansiedad esta generalizada que sufrimos, o el malestar, mejor dicho, ¿no? de la incertidumbre que tú comentabas, el perfeccionismo, la obsesión con la productividad, el FOMO, sentimientos de soledad, de falta de conexión, autoexigencia, en fin, 1000 cosas. Y en estos últimos años ya se empezó a normalizar el hablar de salud mental y decir estoy bien y tal, y voy al psicólogo y autocuidado, etcétera, pero yo me dije, cuando el problema está tan extendido, o sea, no podemos limitarnos a abordarlo de manera individual y poner la responsabilidad puramente en el individuo. Tenemos que analizar cuáles son las causas estructurales y pensar en cuáles son las soluciones a nivel colectivo, ¿no? De comunidad, a nivel de sociedad, para abordar dichas causas. Al principio pensé hacerlo pues, simplemente escribiendo artículos sobre el tema, pero una amiga mía, también exfundadora de Equipo Europa, Alejandra, me dijo, ¿por qué no aprovechas ya tu experiencia con asociaciones y tal y tus contactos y creas una asociación y creas una cuenta en Instagram, tal, vas a llegar a más gente, etcétera? Y yo ya había tenido proyectos previos en los que no me había detenido, que no había llegado a desarrollar por inseguridad, por miedo, por querer tenerlo todo controlado. Entonces esta vez dije, pues mira, me voy a lanzar a la aventura sin tenerlo todo claro, simplemente teniendo esta idea de que esto es lo que quiero abordar. Y a la hora de buscar el nombre, pues fue ya después de decidir que quería hacer algo, simplemente en la cama, lo típico que empiezas a pensar y vas remoloneando y se te ocurren las mejores ideas. Y yo estaba muy frustrada desde hace tiempo con el término de generación de cristal, que tanto se nos atribuye, y quería como hacer uso de ese término, ¿no? Y redefinirlo en positivo. Y ya conocía el concepto de kintsugi, ¿no? Esta técnica japonesa de reparación de la cerámica, que también en psicología ya se utiliza para hacer referencia al crecimiento postraumático y a la aceptación de las imperfecciones. Y dije, oye, pues quizás no somos una generación de cristal. O sea, sí, está claro que nos rompemos, pero nos reconstruimos y nos hemos reconstruido 1000 veces. Y yo creo que somos una generación muy especial porque precisamente estamos siendo más capaces o tenemos menos miedo a mostrar nuestras cicatrices, a hablar, a mostrarnos más transparentes y reconocer nuestras imperfecciones y también ver las imperfecciones de la sociedad, sus fracturas. Y eso es lo que nos va a permitir reconstruirnos más fuertes y reconstruir una sociedad mejor. Y de ahí pues salió un poco la idea de Generación Kintsugi. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Es cierto que es muy importante, sobre todo para los jóvenes, normalizar este tipo de conversaciones y justamente es lo que estáis haciendo con Generación Kintsugi. Y has dicho también, os habéis definido también que estáis creando una comunidad. ¿Cómo se forma esta comunidad? ¿En qué punto estáis? ¿Qué tipo de personas tenéis en vuestro entorno? ¿Qué hacéis?
Bueno, pues el tipo de personas son las personas más maravillosas que te puedas encontrar. Yo, de hecho, para mí, eso, Generación Kintsugi no es una asociación. Quizás empezamos como asociación, con sus estatutos y tal, y también con la idea de ser asociación juvenil, pero a día de hoy tenemos gente un poco de todas las edades. No somos demasiados, o sea, gente activa somos poquitos, hay que reconocerlo, pero es precisamente una comunidad porque, aunque no todo el mundo esté activo, hay gente muy interesada en apoyar el proyecto y en apoyar el propósito, y gente que he podido conocer, aunque sea brevemente o por LinkedIn o tal, muy concienciada con intentar abordar los problemas de salud mental en la juventud. Y no sé, yo diría que es comunidad por eso, ¿no? Por ese propósito compartido, independientemente de que a veces hay comunidades que son muy homogéneas, perdón, que son muy homogéneas y no solo han tenido las mismas experiencias, mismas perspectivas. Aquí lo guay es que venimos de todos los ámbitos profesionales, todas las edades, distintos niveles socioeconómicos, tal, pero simplemente compartimos el hecho de ser humanos y de reconocer que lo somos y que todos los miembros de Generación Kintsugi pues tenemos nuestras propias movidas mentales y estamos trabajando en ellas, y también esa pasión por ayudar a otros y buscar soluciones con el tiempo y los recursos que tenemos, que obviamente no siempre es mucho, pero hacemos lo que podemos y lo hacemos juntos, sobre todo, y dialogando mucho, siendo críticos. Creo que es algo también que define mucho a la comunidad, el no conformarnos con simplemente hacer postureo de salud mental, sino de verdad plantearnos, oye, ¿cuáles son los problemas? ¿Cómo debemos hablar de esto? ¿Cómo debemos enfocarlo? ¿Cómo aportamos valor? Y eso nos hace ir un poco más lento, pero yo creo que hace que esto que estamos construyendo, sea lo que sea, vaya a ser bastante valioso. Claro, como a pasos más lentos pero seguros. Además que justamente me había fijado eso, que toda la información que proporcionáis es información que habéis hecho una investigación previa. Además de la actividad que tenéis en redes sociales, creo que tenéis también una newsletter que vais mandando los correos y que a mí me encanta, siempre estoy esperándola. También que hacéis quedadas, cómo os apoyáis los unos a otros, cómo se forma esa comunidad, es decir, quedáis, tenéis eventos, tenéis reuniones online. Sí, pues ¿Cómo participas, mejor dicho? Hemos ido cambiando un poco de enfoque en función de las necesidades, del tiempo, de la gente. Empezamos en septiembre con los encuentros mensuales, que espero retomar, porque eso sí que era una oportunidad buena para gente nueva, para que gente nueva se pudiese unir. Y ahí pues simplemente nos quedábamos para un café en una cafetería un domingo a las 12, un café o una cerveza, lo que quiera cada uno, y hablábamos sobre alguna temática. Yo obviamente me preparaba algunas preguntas para generar un poco de debate, pero la idea era simplemente compartir y debatir. También hemos tenido algún evento más formal. El año pasado, en marzo, sí que hicimos uno con distintas dinámicas que estuvo muy guay. Y luego, pues aparte, tenemos interacciones online, grupos de WhatsApp, uno más genérico y otro más con la gente que está más activa. Quedamos mucho también a nivel individual, en parejas. Yo quedo mucho, la verdad, con casi todos, porque a día de hoy, bueno, siento que para mí es importante tener una relación personal y conocer y conectar a cada persona que es miembro, al menos ahora que no somos muchos, si es posible. Porque eso me permite a veces ver de verdad el potencial o las ideas, escuchar a cada uno, que a veces cuando estás en un grupo nuevo te puede costar más, ¿no?, expresarte. Pero bueno, estamos todavía trabajando, tenemos un team building dentro de poco, y nada, pasito a pasito, pero yo creo que vamos siendo equipo. Tenemos muchas reuniones online, obviamente, las que más, porque hay algunos que no están aquí en Madrid. Y bueno, y el año pasado los que éramos los miembros de la junta directiva nos reuníamos prácticamente cada domingo 2 o 3 horas online, que yo le decía, madre mía, esto es compromiso. Y se lo agradezco mucho a cada uno de ellos. Para aquellos jóvenes que nos están viendo y que les gustaría formar parte de vuestro proyecto, ¿cómo tienen que hacerlo? Muy fácil, escribirme. Simplemente vamos a escribirnos por Instagram en @kintsugigen, o por LinkedIn.
escribir a Lavinia o a Divergente y que ella os pase mi número. Somos muy informales, muy cercanos. A veces sí que tenemos periodo de inscripción, pero si hay una persona tiene interés particular en colaborar, a mí mucha gente me ha escrito por LinkedIn y hemos empezado a hablar, les explico un poco por audio podcast de qué va la cosa y dónde estamos y intento conocerles más y ver cómo podrían contribuir. Y ya está ahí. Pero en septiembre probablemente también hagamos algo más formal de inscripciones. Ya lo hicimos en su momento en abril del año pasado. Entonces tenemos etapas para hacer un poco esa recolección de socios o lo que sea. Genial. Bueno, ya sabes, Divergente se llama el Divergente, el podcast de la juventud inconformista, y vosotros también os llamáis jóvenes inconformistas. Y me gustaría preguntarte ahora, ¿qué cambios crees que hemos introducido como generación? Como generación. Pues yo creo que principalmente lo que te comentaba un poco de ser más transparentes, tener un poco menos miedo a mostrarnos tal y como somos y a tener conversaciones incómodas, a no ser... Bueno, hoy hay mucho correctismo, lo de political correctness, pero al mismo tiempo somos capaces de hablar de más cosas que antes eran muy tabú. Y yo creo que eso nos beneficia porque el hecho de poder hablar de muchas cosas siempre te va a hacer aprender y progresar. Creo que somos muy tolerantes como generación, independientemente de la posición en el espectro político en la que estés. Vamos, yo tengo amigos de derechas y de izquierdas y creo que la mayoría son tolerantes a los derechos LGTBI, están más o menos concienciados con el cambio climático y estas cosas, pero sobre todo aceptan al otro y a gente más diferente y eso es una pasada. Yo creo que podemos sentirnos cada vez más y más aceptados siendo tal y como somos y obviamente todavía hay mucho que hacer, mucho que mejorar, pero sí que vamos dando esos pasitos. Y luego somos una generación muy trabajadora, pese a todo lo que se pueda decir, ¿no? Yo creo que nos machacamos a estudiar, a trabajar. Somos curiosos, queremos aprender. Y inconformistas, como tú dices, ¿no? Queremos de verdad dar respuesta a los problemas actuales y ser fieles a nuestros valores allá donde estemos. Y yo creo que, bueno, tenemos que estar orgullosos de ello. Pues sí. Con la experiencia que has tenido con Generación Kintsugi, ¿cuáles crees tú o cuáles dirías tú que son los retos actuales en lo referente a salud mental de los jóvenes? Pues mira, dos de los principales que vienen a la cabeza, que no todo el mundo asocia a problemas de salud mental, pero que, bueno, cualquier joven puede vivir y que más se repiten son la precariedad laboral, obviamente, y el acceso a la vivienda, sobre todo en nuestro sector de juventud, ¿no? Que ya juventud un poco más tirando a los 30. Al final, si no tienes condiciones de vida que te garanticen una mínima estabilidad, no puedes estar bien tú mismo. Pero más allá de eso, también sobre todo si pensamos en jóvenes, en adolescentes, las redes sociales y el impacto que tienen a la hora de compararnos los unos a los otros, de sentirnos más o menos conectados, de autoexigencia, ¿no? Y de querer gustar, impactan mucho porque son redes que han sido diseñadas precisamente para alimentarse de nuestros sesgos cognitivos y de nuestras necesidades humanas de conexión y validación social. Y finalmente yo creo que está la contraposición en esta generación millennial, generación Z inicial, de las expectativas con las que nos criaron, de si trabajas duro vas a conseguir todo lo que quieras, ¿no? Todo es tu responsabilidad y luego darnos de cruces, o sea, hacer eso, trabajar duro, tal, y pues encontrarte con varias crisis. Los más mayores de nuestra generación pues vivieron la crisis económica, nosotros hemos vivido la pandemia y luego vemos ante nuestros ojos pues un montón de guerras, ¿no? de injusticias y claro, ese choque nos acaba afectando porque pues las expectativas obviamente te hacen esperar que el mundo sea de una manera y cuando no es así te genera un poco de conflicto.
Estamos ya llegando al final de este episodio. Sinceramente, yo creo que te voy a invitar otro día porque me encantaría que estuviésemos hablando por 2 horas porque tienes cosas muy interesantes que contarnos y que compartir. Me gustaría, como última petición, que nos digas un consejo para todos aquellos jóvenes que nos están viendo, un consejo de vida, desde tu propia experiencia. Vale. Pues desde mi propia experiencia... mi mayor consejo es ser vulnerables. O sea, generación Kintsugi va de ser vulnerables y abrirse y mostrarse tal y como es uno. Pero esto es un consejo que, más allá de generación Kintsugi, a mí me ha venido muy bien, siempre. Tendemos a creer que tenemos que mostrarnos perfectos en todas las ocasiones y sabedores de la verdad y creemos que no podemos mostrarnos pues débiles, inseguros, frágiles, pero es bueno decir, no sé, no tengo respuestas a esto, es bueno decir, no creo que valga, o es bueno mostrar que dudas, bueno mostrar que tienes miedo, porque es que los muros y las barreras se rompen y eso te permite conectar con el otro, sea tu jefe, sea tu madre, tu amigo, y de verdad las puertas que se abren, las conexiones que se crean, y bueno, y los puentes, ¿no? Que se generan cuando eres honesto contigo mismo y con los demás, son súper poderosos. Así que sed vulnerables, ser vosotros mismos y no temáis a ir contracorriente o ser divergentes. Maravilloso. Y justamente te iba a preguntar como última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, ¿qué es para ti ser un joven divergente? Aunque ya nos has contado un poco resumidamente. O bueno, lo que tú quieras. Pues yo diría simplemente que es ir un poco a contracorriente, ¿no? No temer cuestionar las cosas ni a ti mismo. Cuestionar también tus propias creencias de vez en cuando y el mundo que te rodea y trabajar un poco por abordar a aquellos problemas que identifiques en ti o a tu alrededor. Muchísimas gracias, Irene. Gracias por ser vulnerable con nosotros y abrirte y ser tan maravillosa como eres. Ha sido un placer tenerte aquí. Igual. Nos vemos en el próximo episodio para debatir los temas que más interesan a los jóvenes divergentes. Gracias.